En la actualidad se maneja el tema de responsabilidad social empresarial. Es un tema que pues han dado mucho y ha circulado bastante información. En algún momento se han publicado estudios que determinan que esto es simplemente para que las empresas pues presenten su cara bonita ante la sociedad o ante el barrio, la comunidad. Otros estudios demuestran lo contrario. Esta noche es el tema que traemos para analizar y para también pues abordarlo desde otro punto de vista, o más bien desde el punto de vista que debe ser, y lo hacemos en nuestro programa de Visión Empresarial, una alianza estratégica que tenemos con el Tecnológico de Costa Rica. Tenemos esta noche a doña Jimena Araneda. Buenas noches, doña Jimena. Buenas noches. Este tema se ha manejado desde todo punto de vista. Empresas que dicen, estamos haciendo una responsabilidad social o tenemos un proyecto de responsabilidad social empresarial, y resulta ser que no hay tal cual, simplemente es un maquillaje. ¿Por qué? Vamos a ver, quizás me gustaría ubicar un poquitito por qué la sociedad está hablando de responsabilidad social, porque eso no se decía hasta hace poco. Yo creo que lo que tenemos que primero es reflexionar y irnos para atrás para decir, bueno, ¿qué es lo que hace la empresa en la sociedad? La empresa, pues es muy simple, lo que ha estado haciendo desde su nacimiento es creando bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas de todo tipo, de alimento, de ropa, de abrigo, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando las empresas eran pequeñitas, 10 trabajadores, y utilizaban unos cuantos litros de agua, o utilizaban una cantidad limitada, dijéramos, de recursos, pues no nos interesaba mucho lo que hacían. Y podíamos decir que en aquel momento hablábamos de que el quehacer de la empresa era un quehacer netamente privado. Entraban los trabajadores, se producían los procesos, se hacían los procesos a puerta cerrada y no pasaba nada. Pero a medida que hemos ido globalizándonos, que hemos ido rompiendo fronteras, las empresas empiezan a tener una dimensión inmensa. Empiezan a tener, llamémoslo así, potestad sobre los recursos productivos que tiene el planeta en forma desmesurada, a mi opinión. Por ejemplo, nada más que para mencionarle, 100 empresas del planeta, solo 100 absorben el 13% de la población trabajadora del mundo, solo 100. Y estamos hablando que hay 1 millón de empresas en el planeta. Porcentaje muy alto. Muy alto. Y después, por el otro lado, veamos, por ejemplo, lo que son los ingresos de las empresas. Las empresas, por ejemplo, 3 empresas, Exxon, Chevron, Walmart, 3 empresas tienen ingresos similares a los 5 países centroamericanos. Entonces estamos hablando de proporciones inmensas de poder económico que tienen las empresas. Entonces podemos decir que estas empresas dejaron de tener un interés meramente privado para tener un interés de carácter público. Es decir, la sociedad le ha otorgado la oportunidad y le ha otorgado la autorización para que trabajen con los recursos que son muy escasos del planeta, y lógicamente a cambio necesita que haga ciertas consideraciones. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos de que hay contaminación de los ríos, tenemos de que hay problemas con las condiciones de los trabajadores, hay problemas con los consumidores, no le damos la información debida, y como estamos hablando de empresas tan gigantes, no estamos hablando de simplemente 100 consumidores, estamos hablando de cientos de personas, ¿verdad? Millones de personas consumiendo un producto que, si no le hemos informado correctamente, lógicamente estamos creando un problema planetario. ¿Dónde nace el término responsabilidad social empresarial? ¿Es ahí en lo que usted nos está comentando, o es más bien que le han agregado la parte empresarial como para darle otro maquillaje o darle otro matiz de incursionar en la sociedad? Yo creo que todo el tiempo ha habido empresas y han habido empresarios responsables. Es decir, saben que la sociedad les ha permitido trabajar creando bienes y servicios, y a cambio, lógicamente, tiene que haber un pago por esto, que es la ganancia. Lo que pasa es que para crear ganancia no necesitamos usufructuar de tal manera que nos quedemos sin recursos. Y en ese sentido, cuando se habla de responsabilidad social, es un concepto que se ha acuñado, yo diría que por allá por los 90, por ahí hablamos de las primeras olas o segundas olas de la responsabilidad social, cuando empezamos a ver que hay desastres a nivel ecológico, a nivel social. Y entonces empiezan muchas ONG, sobre todo la sociedad civil, empieza a hablar de responsabilidad social,
pero luego es también asumido por los mismos empresarios. En este país, don Walter Kisslingham, ¿verdad? Un empresario prominente, él fue uno de los primeros empresarios costarricenses que dijo, señores, aquí hay que hacer las cosas correctamente. Y de esa manera, entonces, empezó la sociedad y los mismos empresarios a cuestionarnos cómo es que deberíamos hacer. Y aquí hay otra, lo que usted me mencionaba, ¿qué es lo correcto y no correcto? Y hemos confundido las cosas. Uno es la caridad, una cosa es la filantropía, que yo creo que la filantropía no es un quehacer de las empresas, eso es un quehacer de los empresarios. Una vez que han utilizado sus ganancias, que han obtenido sus ganancias, ellos pueden regalar y donar a las causas que ellos consideren. Las empresas lo que tienen que hacer es responsablemente todo el proceso de generación de bienes y servicios que les permita generar dar un ganancias. Seguimiento continuo a alguna obra específica que realicen. Yo pienso que eso está bien. O al mantenimiento de algo alrededor. La responsabilidad social tiene que ver desde, dijéramos, desde la misma cuna de cuando empiezan los procesos productivos. ¿Dónde sacamos las materias primas? ¿Quiénes son los que trabajan sacando materias primas? ¿Son niños? Si son niños debemos ponernos alerta. Por ejemplo, lo que hubo hasta hace poco, hubo una denuncia de Nike, una empresa tan poderosa como Nike, que fue denunciada porque tenía trabajo infantil en su cadena de producción y paradójicamente tenía una fundación para ayudar a niños. Entonces uno dice, pero ¿por qué no ayudamos a los niños directamente? ¿Por qué tenemos que hacer trabajar a unos niños para poder darles a otro? Es decir, es un tema de responsabilidad, es un tema de prácticas responsables. No necesariamente entonces es con la comunidad, por lo que le estoy, por lo que hemos venido elaborando en la entrevista, porque la gente piensa que todo es afuera, que pintar escuelas, que arreglar calles, que sembrar árboles, que embellecer tal vez la zona donde es la empresa, pero lo que usted me quiere dar a entender también, y desde el enfoque que debe también de ser primordial, es cómo está la empresa adentro, cómo están los trabajadores, los lugares donde se están desarrollando ellos, y así fortalecerlos. Y por último, para ponerle tal vez fin a esta participación, ¿por qué es que los empresarios por lo general piensan que es un gasto? Porque yo y creo lo ven como algo, no como una inversión, pero lo ven que tienen que gastar mucha plata. Es que yo creo que no hemos sabido comunicarnos correctamente. Yo pienso que ese es un tema. Y cuando hablamos de empresario, algunas veces confundimos empresarios con gerentes, y no es lo mismo. Una cosa son los dueños de las empresas y otras son las personas que administran. Que gerencian. Exactamente. Entonces, de repente creemos que lo que nos están diciendo es generar como sea ganancias, y no, lo que hay que hacer es generar la ganancia correctamente. Entonces, ahí donde viene escuelas como las nuestras, dijéramos la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico, capacitando, acompañando procesos de prácticas responsables en las empresas, cómo trabajar con nuestros proveedores. Por ejemplo, hay empresas en el país que están pagando a 6 meses plazos a los pequeños proveedores. Eso realmente es imposible de pensar. ¿Quién le va a prestar a usted durante, ¿verdad?, a 6 meses? Es una cosa importante de tomarlo en cuenta. Entonces, yo sí creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la empresa, antes de ir a regalar nada, lo que tiene que hacer es revisar su cadena de valor, revisar qué es lo que está pasando en el plantel productivo, qué está pasando en el departamento de mercadeo, qué está pasando en la parte logística. Ahí tenemos muchas oportunidades para mejorar nuestra gestión, y es una oportunidad de negocio, porque en este sentido Europa lo está demostrando, y yo creo que también Costa Rica hay preferencia por los productos que son socialmente responsables, que son generados a través de prácticas socialmente responsables. Jimena Araneda, muchísimas gracias como siempre por venir esta noche a Visión Empresarial. Mucho gusto.